seguro hemos escuchado esto muchas veces. Por un lado, los triunfos históricos y las medallas olímpicas que llenan de orgullo al país, y por el otro, las denuncias como los malos manejos y crisis financiera. Y es que los nombres de las federaciones deportivas colombianas aparecen constantemente en los titulares, tanto por lo bueno como por lo malo. En teoría, son la columna vertebral del deporte nacional, pero esa columna parece estar soportando una presión enorme. Una declaración fuerte no proviene de cualquiera, sino de un presidente de federación, y no es una crítica aislada, es una señal de alarma que se repite en muchos deportes y nos ubica en medio de la tormenta. Para comprender la magnitud de esta crisis, primero hay que entender qué son realmente las federaciones deportivas, porque estas entidades son mucho más que simples oficinas, y es que son el motor que impulsa los sueños olímpicos y mundialistas de miles de deportistas. Para entender este complejo sistema, se propone la siguiente hoja de ruta. Primero, empezar por lo básico. Luego, descifrar cómo se estructuran, explorar el panorama nacional y finalmente analizar la crisis actual para reflexionar sobre lo que está en juego. Y antes de hablar de los problemas, es esencial entender qué es una federación deportiva y cómo la ley la define. Federaciones son organizaciones privadas no gubernamentales cuya misión oficial es impulsar el deporte en todo el país. Aunque no forman parte del gobierno, sí actúan como socios estratégicos para ejecutar las políticas deportivas nacionales. Ahora, este sistema funciona como una pirámide. Claro, todo empieza con los clubes, ¿cierto? Luego se agrupan en ligas departamentales y a su vez esas ligas conforman las federaciones nacionales, claro que cada nivel depende directamente del anterior. Una vez que comprendemos esta estructura, podemos observar el panorama completo. Colombia es mucho más que fútbol, y es que existe un universo de deportes organizados, cada uno con su federación, con su historia y sus propios desafíos. Claro que en estas líneas vemos a gigantes tradicionales como son el fútbol, el ciclismo y el béisbol, pero que también están conviviendo con deportes nuevos como puede ser el rugby o el disco volador, que podemos observar que el deporte colombiano está en constante evolución. Y después de ver cómo funcionan estas federaciones y cómo es el funcionamiento interno de cada una, es cómo una persona puede ingresar a este sistema federado. La ley es clara. Las federaciones deben tener una estructura mínima que garantice una democracia en control. La asamblea, por su parte, está conformada por las ligas, pues es el órgano máximo de decisión. El comité ejecutivo pues gestiona trabajo diario y otros organismos internos que velan por el cumplimiento de las reglas. En este caso, para un deportista, el camino no empieza cuando se toca la puerta de una federación, sino que está un poquito más atrás siguiendo una escala de pirámide. Por ejemplo, que todo inicia en un club deportivo reconocido del lugar donde esté, se inscribe y compite. Después de eso, el club puede afiliarse a la liga departamental, que es ahí donde se organizan los torneos regionales y seleccionan talentos para representar al departamento a nivel nacional. Una vez ya el deportista pertenezca a un club afiliado a una liga, queda automáticamente bajo el paraguas de la Federación Nacional. Algunas federaciones lo facilitan, como por ejemplo la Federación de Patinaje, que tiene en su página web una guía de cómo puede acceder un club a esta federación o pues pertenecer a la federación. Entonces, en teoría la estructura es sólida y el camino está como más o menos definido para saber cómo entrar, y el sistema parece funcionar articuladamente. Pero podemos ver en muchos ejemplos que en la práctica la situación es muy diferente. El Ministerio de Deportes reveló que al cierre del 2023 existía una deuda de 205.000 millones de pesos con las organizaciones deportivas, una cifra que asfixia cualquier planificación. La incertidumbre es total. ¿Cómo preparar un circo olímpico, contratar entrenadores o financiar viajes si no se sabe cuándo llegará el dinero por trabajos ya realizados? El sueño de una medalla puede desmoronarse por un cheque que no llega. La federación reclama, con razón, el pago de los recursos comprometidos. Mientras tanto, el ministerio argumenta que el presupuesto debe distribuirse entre los 50 millones de colombianos y que al ser entidades privadas, las federaciones también deben generar ingresos propios. Este punto muerto mantiene la atención del deporte de alto rendimiento. Sin embargo, no todo se reduce al dinero. Existen crisis de gobernanza como la del baloncesto,
donde un desacuerdo interno derivó en sanciones y en la salida de equipos importantes de la liga. Estas fracturas revelan la pérdida de confianza en los directivos y ponen en riesgo la estabilidad del sistema. Después de todo lo analizado, surge la gran paradoja. No se puede concebir el deporte de alto nivel en Colombia sin las federaciones, pero estas son frágiles, dependen de recursos públicos inciertos y de directivos que deben mejorar su gestión. El futuro del deporte colombiano necesita un gran acuerdo entre Estado y Federación, garantizar el flujo de recursos y fortalecer la transparencia y asegurar que los cimientos del sistema sean sólidos. De lo contrario, todo el edificio deportivo del país podría venirse abajo.